Bienvenidos hermanos y hermanas a su programa Punto Teológico, cortesía de nuestro Colegio Bautista de Teología y por supuesto por la memoria o a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán. En esta oportunidad, como sabe, pues estamos aquí con José Luis, quien también hará su propia presentación. Su servidor es Francisco Flores y es un gusto tenerlo con nosotros trabajando con el tema de la segunda parte de la hija de Jacob, Dina, la hija de Jacob. Gracias por estar con nosotros. Sí, mire, este problema de la Dina es tan tremendo, pero tiene tanto contenido, y el pastor Celedón decía que esta es la letra que no leemos. Así que ahora vamos a estudiar un poquito esto. No nos cambie, esto es Punto Teológico, ya regresamos. Soy José Luis Guadrón, paz para cada uno de ustedes. Ahora en YouTube, Toby Junior TV, encontrarás polémica, consejos, devocionales y palabra de Dios. Esto y mucho más en Toby Junior TV. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del canal. Nuevamente, gracias por su sintonía. Estamos con el tema controversial de Dina, la hija de Jacob, en su segunda parte. ¿Quién es Dina? Vea, de muy pocas mujeres, ¿verdad? Se comenta en el Génesis. La gran pregunta es, bueno, ¿y por qué tiene que destacar el nombre de Dina? Vea, Dina es una hija de Jacob, y usted lo puede subrayar en el capítulo número 30 de Génesis, que aparece ahí en el versículo 21. O sea, es hija legítima, ¿verdad? De Jacob, al lado pues de sus 12 hermanos. De ahí no se vuelve a mencionar nada hasta el capítulo número casi 32, ¿verdad? Más bien el 34, ¿verdad? Donde la muchacha aparece y es deshonrada, ¿verdad? Por supuesto que cuando uno dice la deshonra de una mujer, hay que ver por qué. No solamente porque nos vamos a victimizar, ¿verdad? No, hay que averiguar por qué le sucedió a esta Dina, la única hija de Jacob. Y tanto mérito tiene esta Dina que allá en el versículo 46 todavía entra a la tierra de Egipto acompañando a sus hermanos. O sea que ella entró a Egipto junto con Jacob en el momento que José. La vida de esta mujer es interesante. Así que vamos a hablar de esto. Ok. Es que al estudiar este pasaje, fíjese que al meterse debajo de la letra, quiero decirle que me hablaba una graduada del Colegio de Teología que se llama Beatriz Santos y me preguntaba, mira, me dice, pero cuestionando esto de Dina. Entonces le digo yo, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver
por qué sucedieron las cosas. Y conjeturamos, por ejemplo, la primera pregunta que nos tenemos que hacernos en todo esto es: ¿dónde estaba Lea y dónde estaba Jacob? Porque sus hermanos estaban en el campo trabajando. Pero ¿por qué Jacob deja ir a su hija? ¿Por qué Lea deja ir a su hija? Imagínese usted, como padre, va a ir en minifalda a su hija en una tierra de gente mala, porque la gente de Shechem era cananita, no eran israelitas, ni eran. Es decir, porque recordemos que Jacob llega a esa zona, compra una tierra y, atención, compra una tierra y acampa enfrente, allá en el versículo, en el 33 dice, compra una parcela y levantó su tienda con sus hijos. Eso quiere decir que él compró con el deseo de vivir ahí. Entonces, ¿por qué ocurre esta situación, ingeniero? Porque Jacob, ¿qué es lo que tenía que hacer Jacob? ¿Quedarse en Shechem o ir? Él tenía que ir donde su padre, porque si él se hubiera ido donde su padre y no acampar enfrente de esa ciudad cananita, la muchacha no sale a ver las hijas del país. Por eso pregunto, ¿dónde estaba Lea y dónde estaba Jacob? ¿Por qué no le impidieron? Entonces la lógica es que el primer error que se comete aquí es llegar a una ciudad cananita, comprar un terreno para estar enfrente de la ciudad, y eso provocó que en la muchacha, al ver aquello que le decía yo, que habían festivales fuera de la calle, se fuera a meter las hipotas. Pero vea, aquí juega mucho las virtudes y los valores de las personas, precisamente cuando no están sus padres presentes. Así. Recordemos que en el versículo 15 del capítulo 29 se manifiesta, versículo 16, capítulo 29, se habla de las dos hijas de Labán. Y ahí da el nombre, Lea y la menor Raquel. Raquel es la que viene a ser la madre de Dina. Y Labán... No, Lea. Pero resulta que Labán, pues era un tremendo aprovechado, sinvergüenza de la época. Asumo que ha de haber sido patriarca por su estatus, ¿verdad? Pero de aquellos que no conocían a Jehová, no conocían a Dios, simplemente se había dedicado a una vida mundana y así crió a sus hijas. Es decir, se criaron en el mundo pagano. En el mundo del engaño, porque cuando analizamos... Es que el paganismo... El casamiento, perdóneme, pero Lea participó en ese engaño. Mire, cuando nosotros analizamos, y lo vimos en el caso de Labán y sus hijas, todas esas tramas raras, ¿verdad?, son provenientes de ellas. Sí. ¿Verdad? Porque Jacob, que viene con el respaldo de Jehová y que Jehová le dice, vete de regreso a tu casa, las hijas, pues... Hoy, pues mujeres de Labán, ¿verdad?, asumen que, bueno, está bien, tu Dios te está mandando, ¿verdad? Vamos. Pero ellas no denotan. Y denota interés, porque cuando le dice, es que nos vendió a ti, y vámonos. Y hay algo bien interesante también, que podemos ver, porque de tal hija, tal madre, de tal palo, tal astilla. Cuando se juegan a Jacob, que quién iba a dormir, pues otra forma, ¿verdad? Es más, esta muchacha Dina ha sido formada por su madre, pues. Así que la tendencia, dijéramos, si le puedo llamar oscura de Dina, proviene por el lado de la madre, por el lado de Labán, por el lado de esta familia y por pagana. Eso, sí, y por eso es lógica que ella sale a ver. Mire, estas muchachas son curiosas, resentidas, porque resienten con el papá, aprovechadas, ¿verdad? Juegan con el marido. O sea, tienen un antecedente bastante... O sea, la madre y la tía de Dina, pues en este caso, le han dado un ejemplo como mujeres. Uno puede decir, sí, pero eso no lo dice la Biblia. No lo dice, pero
pero O se sea, puede entender entender. en el historial que hemos venido trabajando. O Así sea, es. si está escrito es para que esa letra pequeñita, ¿verdad? Lo que usted dijo una vez, lo que no leemos. Claro. Por ejemplo, y dice Shehem, hijo de Leví, Hamor, el príncipe de aquella tierra la vio y la tomó. La palabra tomó, el buscarla en el hebreo fue, la llegó, la fue a traer. Y estuve estudiando esta palabra, se acostó y la humilló. La palabra se acostó y humilló. ¿Qué significaba eso en el hebreo? Bueno, acostarse significaba tener relaciones normales y humillarla es relaciones anormales. Es decir, que la agarró, se la llevó. Pero aquí hay algo bien interesante. Dice que su alma se apegó a Dina. Cuando busqué la palabra apego, encontré la palabra la anhelaba. Es decir, que había cometido el delito porque este Hamor sabía que entre las 7 preceptos noaicos, es decir, que era la ley de aquel tiempo, había algo de no robar, y no robar es no secuestrar, porque si usted mira, amó a la joven, ¿cómo va a amar un violador a una persona? Mire, esta Dina, sus atributos habrá tenido. Claro, Porque, mire, era atrevida. así es. Mire, si se fue sola a hacer, como dice el versículo 1 del capítulo 34, ella no se llevó a ninguna dama de compañía. No, se fue sola. Se fue ella sola. O sea que era una mujer que sabía, Le llamaríamos temeraria. temeraria. Y nos vamos a encontrar ni más ni menos que con un príncipe. Mire, es que en la época, regresemos a esas épocas, si es que los príncipes solo pedían a la mujer. Ay, No y la no le andaban. pasó a Abimelech, pues no le pasó al faraón. pues. Exactamente, y hemos visto con anterioridad esto. Entonces vino Siquem, que era el hijo de Amor, ¿verdad? Venga la muchacha sola, ¿verdad? Que anda atrevida. No voy a decir de cómo andar vestida porque sería No, hacer sería una igual, alegoría Maya. sobre esto, no es el punto, ¿verdad? Pero fíjese que hay otro detalle. Ahí no ofreció resistencia a ella, porque no lo dice. Exacto, eso es lo que le iba a decir. ¿Dónde aparece Dina aquí? Forcejeando. Y la tomó, dice, y se acostó con ella y la deshonró. Va. Va. Y él no salió ni siquiera aruñado. Ese es el punto. Y lo peor de todo es, dice que después la amó. Yo cuando digo, bueno, si la violó, ¿cómo le iba a amar? Lo que pasa es que Hamor dijo, no, hombre, la regué. Y mire, Pues sí, es que se arrepintió porque acuérdese que lo que él sabía que le tocaba era la muerte. sí, porque era pena de muerte. Claro. Según los 7 preceptos de Noé, secuestrar y violar a una persona es pena de muerte. Y le habló al corazón a la joven, comenzó a decirle, mira, si yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. ¿Cuántas jovencitas caen con gente que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro? Y acordémonos que este Siquem como príncipe ha de haber tenido otras mujeres. Sí. O sea, una más a la cuenta, pues era normal en esa época. Lo que nosotros... Lo anormal era la forma de tomarla. Ah, claro, pero como él era príncipe, Sí, y mire qué es lo que yo le llamo acá. ¿Por qué si ya la había tomado? Entonces habló a su padre diciendo, toma para mí esta niña, no sé cómo está en la traducción toma suya, por mujer a esta joven. a esta joven. Aquí traduce así, toma para mí a esta niña como esposa, si ya la había deshonrado. ¿Qué era lo que pretendía este muchacho? Tapar su error. Ahora, vea, alguien puede decir, bueno, ¿y qué nos interesa estar hablando de Dina? Sí, tiene un interés en estos días. Porque el libertinaje que pudo haber tenido esta Dina se está dando hoy en día. De hecho, ¿cuántas? Y no solamente con las mujeres, sino que con los varones jóvenes. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que toda situación de libertinaje tiene una consecuencia. Y hay algo bien interesante. El versículo 5 dice, Jacob oyó que había mancillado a su hijo. Ey, ¿y dónde está Dina aquí? Quiere decir que ya se la habían llevado. Oiga, pero lo más terrible es que ellos no sabían. Pues sí. Raquel o Lea Lea y y Jacob no sabían no lo que sabían. estaba pasando. Es que la cipota se fue sin permiso, sin avisarle a nadie directamente a la boca del lobo. O sea, ¿no le parece un poco
extraña. ¿Verdad? Extraña la situación. Y lo peor es que dice que Jacob oyó que había mancillado. Le contaron el suceso. Y como usted dice, y usted a veces afirma, entre versículo y versículo hay un tiempo, Ay. ¿verdad? Mire, Lo que pasa es que no, como volvemos a decir, no pensamos. No es que vamos- mire, el versículo 3, es que es el versículo 2 y el 3 fue un aparente romance. Es que eso tuvo que haber pasado esos varios días. Porque mire, en el 2 y el 3, Jacob y Lea no aparecen. no dicen nada. Nada. Incluso el diálogo en el versículo 4 es con el padre. O sea, entre el padre, el hijo El de papá y el Siquem, papá. y la Dina. Y la Sí, Lea pero y fíjese que Jacob aquí- brillan por su Sí, ausencia. pero fíjese que no llevan a la Dina en el No. cuarto. Ya la tenían. Y dice su hija, mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo, los hipotes estaban trabajando. Y Jacob cayó hasta su regreso. ¿Qué ¿Por significa? qué se cayó? Pues? Pero oyó Jacob. Es que Jacob conocía a sus hijos, Sí, exacto. ¿verdad? Ay, ya sabía lo que venía guerra encima, Exacto. ¿verdad? Pero oyó Jacob que sé quién había enmanciado a Dina. ¿Quién le contó? Mire, si esto se hizo público. Sí, pero porque primero fueron, y dice el 6, Hamor, padre de Hachem, de Shechem o Siquem, salió a encontrarse con Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob llegaron del campo cuando lo oyeron y se entristecieron. O sea que se supo el chisme. Mire, es que ese punto. Pero mire lo que dice, se enfurecieron. Pero fíjese que antes de eso, hoy en día la cipota quiere hacer a silencio todo, que nadie También se los dé jóvenes. cuenta. Mire, la verdad siempre sale a la luz. Y como decían los ancestros nuestros, siempre hay un ojo que mira. O sea que aquí hay testigos. Así es. El versículo 5 nos está hablando de testigos de esta situación. ¿Por qué? Sencillamente porque se entera Jacob y de una situación como que le pasó a mi hija. Sí. El 7 dice, los hijos de Jacob llegaron, se enfurecieron y dice, pues vileza había hecho en Israel al acostarse con su hija. De Jacob, lo que no debe hacerse. ¿Cómo dice ahí en su versión? Aquí sí se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice no debía haberse hecho? Porque esta frase alude a que en aquel tiempo no estaba la ley, pero sí estaban los 7 preceptos de Noé, estaba el código de Hammurabi y las naciones, porque dice Israel como pueblo, ya Israel ya era un pueblo, las naciones tenían esas normas jurídicas y entre esas normas jurídicas no podía promiscuidad sexual ni robar. Y aquí secuestrar a una persona era robar y acostarse con ella a la fuerza. Por eso le dice, no debió haberse hecho, porque las naciones de aquel tiempo, si bien es cierto, no tenían derecho escrito, pero sí sabían que no tenía que hacerse eso. El 9 dice, entonces Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo, mira, aquí ocupa una palabra hebrea bien bonita, la desea, la ansía. Aquí dice, apegado a vuestra hija. Por favor, désela como esposa. El tipo lo que sabía era que ahí iba a haber un problema y quería tapar su error con un matrimonio. Y acuérdense que tampoco sabemos el origen de esta gente Eran cananeos. de amor. Claro, entonces, obviamente lo que les interesaba era resolver un problema, pero el matrimonio para ellos habrá sido simplemente un rito. Así es, porque mire, ingeniero, versículo 9, mire lo que dice, cásense con nosotros. Es que si están arreglando un problema de violación aquí moral, mire lo que les ofrece Hamor. Y cásense con nosotros, den sus hijas para nosotros, tomen nuestras hijas para ustedes, habiten con nosotros, la tierra está delante, establezcanse, comérciense, tomen posesión de ella. O sea, le está diciendo, miren, emparentemos, hombre. Mire, si es cierto que Siquem, el hijo de Hamor, tenían su fama por ser príncipe, Jacob no era ningún sencillo. Sí,
José, amor, el que está hablando con Jacob sabe del tipo que es Jacob, sabe de la fortuna que se maneja. O sea que establecer esa alianza o ese parentesco lleva un interés también. Pues sí, porque mire lo que dice. El 11, y Shechem dijo a su padre y a sus hermanos, allí yo gracia ante sus ojos, o sea, se me han perdonado, y lo que ustedes me digan, lo daré. Mire, voy a usar un ejemplo muy feo, pero se me viene a la cabeza. Es como cuando la familia X con su hija, ya en edad de matrimonio, ve y echa el ojo a otra familia que le ve futuro. El famoso buen partido. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Mira, hija, no está mal esa persona y sobre todo no te va a hacer falta en la vida nada, ¿verdad? Así que arreglátela para ver cómo te enrollas con ese tipo y luego arreglamos un matrimonio. Y eso se da. Sí, porque aquí en el 12, lea el versículo 12. Siquem también dijo al padre de Dina y los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío muchas dotes y dones y yo daré cuanto me diréis y dadme la joven por mujer. Estamos comprando. Fíjese que en el hebreo dice, pídame en abundancia el contrato matrimonial y los obsequios que yo daré cuando ustedes me digan, pero denme a la joven por esposa. El contrato matrimonial, y termino con esto para la primera parte, porque vamos a ver ciertas cosas ahí. El contrato matrimonial dentro del hebreo se llamaba ketubá. En el ketubá era una cuestión escrita que se hacía y ahí se le garantizaba a la mujer. Los dotes. Son dotes, se le garantizaba comida, vestuario, el deber conyugal del hombre y se le garantizaban otras cosas que cuando se divorciaran se lo tenían que entregar. Se lo entregaban en la mano y eso era una garantía por él. Aquí, estos están usando el matrimonio porque quieren resolver un problema social que se va a dar. Es decir, que vemos en toda la trama intereses y ya vamos a ver cómo ocuparon la religión para matar. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Actuaron bien? Mire, y Simón y Leví? Fue un interés que no necesariamente fue cierto, porque el versículo que sigue, el versículo 13, que es el que vamos a ver a continuación de este corte, nos está revelando de que hay un engaño también. Así es. Así que no nos corte, manténgase con nosotros. Este es Punto Teológico. El capitán de mi vida, la despedida de un grande, cuando la muerte nos sorprende, cuando todos te abandonan. Estos y muchos temas más están disponibles en la sección Desde el escritorio del pastor. Encuéntralos en www.tabernaculo.net. Sigue los blogs de Toby Jr. Bueno, este es Punto Teológico y estamos tratando el gran problema de Dina, que hay mucha trama aquí detrás de todo esto. Y el versículo 13, como dijimos, hay todo un engaño. Mire, los hijos de Jacob respondieron
a Siquén y a su padre con astucia, es decir, con estrategia, con engaño, y hablaron porque él había violado a su hija, a su hermana Dina. Y les dijeron esto, mire, aquí es donde yo digo que ocuparon la religión para cometer un acto de venganza. Les dijeron, no podemos hacer esto, dar a nuestra hermana a un hombre que sea incircunciso. Ingeniero, fíjese que estaba estudiando la palabra incircunciso, que es que tiene el prepucio, pero la palabra incircunciso en la Biblia es un insulto. Cuando los israelitas le querían decir a alguien un insulto, le decían incircunciso. Por eso David, cuando va a pelear con Goliat, ¿cómo le dice? Incircunciso, es un insulto. Pero aquí, y proviene de aquí, dice que tenga prepucio o incircunciso, pues eso proviene de nosotros. Esto es religión. Es más, es que la palabra que está escrita hasta es suave, ¿verdad? Porque en el tiempo actual no se va a ocupar la palabra incircunciso, pero podemos ocupar un equivalente, nosotros de los nuestros. Así es. ¿Verdad? Y o sea que lo está ofendiendo. Sí, y acuérdese que la circuncisión era entrar en el pacto de Abraham. Exactamente. Entonces, era obvio, ¿verdad? Que los hermanos de Dina que han salido, que al fin y al cabo son dos los del pleito, ¿verdad? Más adelante dan los nombres, están usando su tema fundamental, que era la circuncisión, que valía su judaísmo, pues, ¿verdad? Contra alguien que no lo es, ¿verdad? Y poniéndolo como excusa, ¿verdad? Para decirle al otro, mira, es que esto no puede ser. Sí, y le dice, solo con esta condición no consentiremos si ustedes fueren como, ahí está lo que usted está ahí. Miren la traducción de TV que tengo, dice, si ustedes fueren como nosotros, al ser circuncidados, todos los varones. Claro. 16, entonces les daremos, ahí va, nuestras hijas, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Exacto. O sea, pero si no, es que mire, nosotros no somos judíos y aunque podamos haber entendido y conocido y estudiado lo que implica una circuncisión en un varón principalmente, porque es un pacto, así es una marca del pacto. La señal. ¿Verdad? Es una señal imborrable, ¿verdad? Y luego ha de haber sido algo como dijéramos que marca una casta, ¿verdad? Y está marcando el inicio de toda una cultura judía, ¿verdad? Y el que no es circuncidado, bueno, hasta la fecha, pues. Sí, ¿verdad? y mire, y dicen, y bueno, comiencen, habitaremos con nosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan para ser circuncidados, entonces tomaremos nuestras hijas y nos marcharemos. Ese fue el trato, ese fue el engaño. Y dice, sus palabras fueron recibidas por Hamor y Siquén. 19, mire lo que hace Siquén. Y el joven no tardó en hacer esto, es decir, se fue a circuncidar. Claro. Ya que, mire, a mí me gusta la traducción, dice, y que ansiaba a la hija de Jacob, y él era más honorable de toda la casa de su padre. Hamor y Siquén llegaron a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad. ¿Por qué tenían que hablar con los hombres de la ciudad? ¿Qué era lo que? ¿Por qué tiene que ser a las puertas de la ciudad? Eso responde, ingeniero, porque en aquellas épocas los jueces, la gente, los nobles se reunían en la entrada de la ciudad y allí, como Hamor era el príncipe, Siquén el hijo del príncipe, ahí va a reunir a todo el pueblo y a todos los hombres de la ciudad diciendo, estos hombres son pacíficos, o sea, son de buen corazón, mírenlos, con nosotros, que habiten en la tierra, comercien, que la tierra es bastante amplia. A sus hijas tomaremos para que nosotros como esposa y les daremos nuestras hijas. Pero solo esto consentirán a aquellos varones en habitar con nosotros para que solo un pueblo, que seamos circuncidados. Pero fíjese que para mí es un engaño religioso. Esto viene
como el caso de la misma mentira de Jacob, ¿verdad? Porque más adelante hay un desenlace trágico, que no lo voy a tocar todavía. Pero estos hijos de Jacob están, o más bien han planeado un desenlace. Así es. Pero quieren agarrar una parte, quieren agarrarse de la parte material sí. Pero que es que tiene también, pero es que también, el mire, príncipe. Pero es que también los de Siquén no es por gusto que querían hacer la circuncisión, porque ellos la tomaron. Es que estaban a mano. Es que mire, hay dos riquezas. No voy a mencionar dos apellidos porque sería ofender, pero aquí está el apellido de Jacob y el apellido de Amor. Como que fueran los Celedón y los Guadrón, ¿verdad? Entonces hay esas dos familias poderosas, ¿verdad? Disputándose, no a la hija, por favor. Si la hija ya había pecado, sí, ya la hija... porque la vamos a ver que... acuérdense que ya el pecado ya de esta niña ya ni se menciona. Si aquí el interés es otro. Ya ahorita es hacer esa alianza y mire lo que piensan los hijos de Jacob. ¿Ok? Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer al final, pero quitémosles todo. Pero ¿verdad? dice que, mire, son los de Siquén los que dicen. Igual. Sí. Y mire lo que dicen, sus ganados y sus bienes y sus animales no serán para nosotros. Solo consintamos con ellos. Y que habita, o sea, la intención de Siquén y de Amor ya no era el amor del hipotenusa, apoderarse de la Mira, riqueza. actualicemos esto. Uno, pues, en consejerías o en situaciones que uno escucha, estoy hablando de familias contemporáneas, de recién casados. Mire, yo conozco gente que se casaron, ella sigue viviendo con la mamá y él sigue viviendo con el papá. Ya llevan 1 año de casado, no tienen hijos en común. No han todavía materializado el matrimonio. Y entonces, ¿para qué se casaron? No, lo que pasa es que el papá ofreció un terreno. Sí. ¿Verdad? Construirle para que ahí viva, ¿verdad? Es que hay un interés ahí de por medio. Y mire lo que decía, todos los que salían a la puerta de la ciudad, que ya hablamos por qué, escucharon a Amor y a Siquén y circuncidaron a todos los varones que salían. O sea que toda la gente, el interés era quitarle. Ahora, la circuncisión, como bien dijo usted, era un acto religioso. Sí, pero para Israel. Pues para sí, ellos no. pero por el desenlace que se mira en la trama, era como un requisito, porque ellos sabían que los otros eran paganos. Voy a decir algo fuerte. Eso es como cuando le dicen, es que séte cristiano, si no. En otras palabras, el hecho de que fuera circunciso no quiere decir que fuera judío. Exacto. Y hay una cosa aquí, voy a decir. Se circuncidaron todos los varones, a todos los que salían por la... Sucedió, aquí viene algo, al tercer día. ¿Por qué dice tercer día? Es que lo que pasa que cuando se hace la circuncisión, como se hacía en la anterior, se hacía con pedernal. Y el tercer día era el dolor más intenso porque se le había inflamado. Y aquí viene algo también. Y estaban impotentes. Sí, y aquí viene algo también, ingeniero, que tenemos que hacer una pregunta piqui. Pregunta diferente, que en este momento es bien tremenda. ¿Quién les hizo la circuncisión? ¿De dónde salió alguien para decir circuncidemos? ¿De dónde? Porque la circuncisión tiene que ser un moel, es decir, alguien que sepa hacérselo. ¿De dónde sacó Abraham gente para hacerla? ¿Será que Abraham llevaba gente preparada? Jacob. Perdón, Jacob. ¿Será que Jacob llevaba gente preparada? Mire, es que esto es parte de la treta. Porque el 25 es el desenlace. Al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ¿qué pasó? Que independientemente de quien se los haya cortado, ¿verdad? Como ya sabemos que estos no iban a ser judíos de corazón, ¿verdad? No, pero les digo, ¿sabe por qué? Lo que querían aprovechar los hijos de Jacob, la debilidad, ese máximo dolor, para ellos contraatacar. Pero eso quiere decir entonces... ¿Sabe por qué? Porque fíjese que si ya se habían circuncidado, no tenía por qué matarlos. Exacto. Entonces, pero aquí viene otra pregunta. ¿Y sabe por qué es importante lo de la circuncisión? Porque si los de Shem no conocían eso, o ya lo conocían, y los otros, quiere decir que entre Jacob venía gente que lo vamos a hacer nosotros.
malintencionados. Es que ya había una trama, sencillamente porque ahí tomó la iniciativa Simeón y Leví. Y Simeón y Leví, preguntémonos qué edad tenían para ese tiempo. Según el cálculo, y como hemos venido estudiando, que en otra entrega usted hizo el cálculo de la edad, Simón y Leví andaban entre los 13 y los 14 años. Y ya eran hombres de espada. Exacto, porque después de los 11 años son adultos, hermanos de Dina. Cada uno tomó una espada, cayeron sobre la ciudad confiada y mataron a todos. O sea que ahora, no era una super ciudad, pero mataron Pero a vamos todos. al fondo de la trama. Vea, Dina sale con la suya, el príncipe la toma, el papá se da cuenta y le dice, arreglemos esto cuanto antes, ¿verdad? Se va donde Jacob, ¿verdad? Y tratan de comprar esa situación con dotes y todo. Los hijos intervienen como diciendo, tenemos un mejor plan, ¿verdad? Y Jacob, como ya los conoce, por eso es que había callado, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es ese plan? Ok, le dice, la treta, ok, circuncídense, háganse nosotros y hacemos la alianza. ¿Cuál alianza? En ese caso predominó aprovechar la debilidad en el tercer día para entrar los hijos con patada al pecho, perdonen la expresión, y deshacerse de ellos. Sí, porque dice... Venganza. Exacto, es lo que le estoy diciendo. Ocuparon la parte religiosa para una venganza. Y dice, y a Hamor y a Siquén mataron a filo de espada. Tomaron a Dina. O sea que Dina estaba secuestrada porque estaba en la casa de Siquén, porque no la vemos en todos los otros versículos. Por eso yo pregunté, ¿dónde estaba Dina? Entonces dice, mataron y tomaron a David de la casa de la tenían ya. Salieron, y aquí viene algo. Los hijos de Jacob cayeron sobre los cadáveres y comenzaron a saquear la ciudad. Tomaron los rebaños, reses, asnos, lo que había en el campo, capturaron su riqueza y miren, y todos sus niños y sus mujeres, y se llevaron todo lo que había en la ciudad. O sea que la pregunta es, ¿actuaron bien los...? No, definitivamente que no, porque el mismo Jacob lo reprende más adelante. Y hagamos una pregunta también que usted casi contestó. ¿Se hace bien hecho el Bar Milá, la circuncisión? Si ya se la habían hecho, ellos cumplieron el pacto, ellos cumplieron la promesa, se habían convertido al judaísmo. Yo no lo creo. ¿De Siquén? ¿Habían matado judíos? Esa es una pregunta que hay que hacer. Yo no creo que se hayan convertido al judaísmo, sencillamente porque entonces era matarse entre hermanos. Sí, yo lo que creo es que como nosotros, la circuncisión para los israelitas era sagrada. Para los otros no, era un requisito común y corriente. Por tanto, ser judío por un rito no es como la persona que sí me hago cristiano para casarme con la muchacha, pero en realidad no tiene conversión, no hay en él, ¿verdad? Y mire, se llevaron a los niños. Ahora la pregunta es, ¿actuaron bien Simón y Leví? Veamos la respuesta de Jacob. Ajá. Acá en el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Fíjense que en la Torah dice, ustedes me han enturbiado y me han hecho abominable a los moradores de esta tierra, Canaí y el... ¿Y todo por qué? Por la hermana. Sí. Por el error de la hermana. Que se convirtió de un pecado, de una situación moral, en una venganza social. Familiar. Familiar. Mataron a todo el pueblo. ¿Se acuerda usted de la guerra del cantón de los fulanos contra el cantón de los... y que se mataban, y que eran, ¿cómo se llama? Rencillas de generación en generación. Y que no se podían casar ni verse, y donde se encontraban se mataban. ¿Se recuerda usted esas? Ahora vea cómo termina el 31, de acuerdo a la traducción acá en la Reina Valera 1960. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Este es el justificante que ellos se dan. Pero mire cómo le dicen a la hermana. Ramera.
Es que la conocían. O sea que era de Ahora, generales conocidas. Sí, ahora la pregunta es esta. A un hombre justo como Jacob, Dios le dijo que lo iba a proteger. Dios le dijo que lo iba a llevar. Dios le dijo que lo iba a tener. Y los 20 años que estuvo con Labán, le dio de comer, lo vistió, le dio hijos, le dio esposa, le dio riquezas. Y en el camino viene y se encuentra ángeles. Llega con su hermano y todo termina bien. Llega empoderado, digamos, el hombre. ¿Por qué a un hombre como este le sucedió eso? Vea, y aquí nos respondemos de acuerdo a lo que la sana doctrina nos ha enseñado. Hay un plan eterno, hay un plan divino. No hay cosas que sucedan por casualidad. Recuerde que cuando en los días de que va a fallecer Jacob, él bendice a sus hijos. Sí, ahora Y eso, a Jacob y a Simeón y a Leví le toca su parte. Exacto, y no es bendición, ingeniero, porque eso lo vamos a ver más adelante. Exactamente. Entonces, esa es parte de lo que tenía que suceder. Yo tengo una posición, por favor, corríjame. Yo considero, estudiando esta cuestión, es que Jacob cometió dos cosas que no tenía que hacer. Una es ir a acampar frente a la ciudad. Porque él, cuando iba huyendo para Canaán, agarró unas piedras, durmió allí y dijo, ¿se recuerda? En este lugar está la presencia divina y yo no la sabía. Y él hace un pacto. Si me diere pan para comer, si me trajere, si me hiciere, si me tal cosa, y comienza a decir, hace un pacto. Yo pondré esta piedra, y hace un monumento, y aquí edificaré casa. Por eso llamó casa del Señor Bet-El. Bet es casa, el Señor, la casa del Señor. ¿Dónde tenía que irse Jacob primeramente? No tenía que ir a Siquén, tenía que ir a Betel a cumplir la promesa. Es decir, que después de irse con su hermano, me voy para Betel. Allá en Betel estaba el monumento que él prometió 20 años atrás, levantar ahí la casa del Señor. Primer punto, error. Las decisiones, las malas decisiones traen malas consecuencias. Segundo punto, él se le olvidó que tenía una promesa con el Señor. ¿Qué dice Eclesiastés? Cuando hagas promesa al Señor, cúmplela, porque Él te lo toma por deuda. Segundo punto que cometió para mí es que, ¿sabe qué? Él tenía después de ir a Betel, ir a ver a su papá, hombre. ¿Por qué no fue a ver a su papá, hombre? Después es que va a ver a su papá. Si lo primero que usted hace de venir son 20 años, no ha visto a su padre, no ha visto a su madre. No, se quedó como que había algo ahí en Jacob de resentido contra Isaac. Porque ¿quién provocó, ingeniero, que él le robara? No le robara, sino que ¿quién provocó el problema porque esto viene desde allá, cuando él se viste y engaña a su padre? Sin embargo, fíjese que entre el capítulo 33 al final, con el inicio del 34, hay un gran corte. Exacto. Como que fueran dos hechos completamente diferentes. Y como que quisiera destacar más lo que usted está mencionando, sino el escaso o poco control que tenía sobre los hijos. Y porque mire, ahorita Dina hizo lo suyo, Simeón hizo lo suyo, Leví hizo lo suyo. Es decir, entonces, es cierto que era padre de Jacob y Lea la madre, pero no tenían control sobre los hijos. Sí, esa es la gran trama que hay aquí. Pero todo esto sucede primero porque él tenía que ir a Betel. Dos, o sea, usted alcanza a percibir una consecuencia. Una consecuencia de no haber ido a Betel y no de haber ido a su padre.
Porque él debería, si se hubiera ido a Betel y se hubiera ido donde su papá y no compra la tierra de Siquén, no hubiera Dina salido a ver a las hijas. Entonces, ¿Cuál es la enseñanza? Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas. Y el que hace promesa al Señor, la cumple porque es tomado por Dios. no perdamos de vista cuál ha sido el tema de estos dos últimos programas. Dina, la hija de Jacob. La única hija lo metió en problemas. Metió y comprometió a sus hermanos. Porque al final y al cabo, pues, hubo la matanza que se dio a raíz de Dina, del error de Dina. Y después Dina está campante, pues, ¿verdad? Se quedó normal con su problema. Probablemente, como aquí dice más adelante, se presume que era ramero. Es un problema de la hija. Los otros son asesinos engañosos, ¿verdad? Porque la treta que hicieron con el hijo de Siquén, queriéndolo hacerlo de los suyos, aprovechando la religión y circuncidando, era un momento que no, al final se reveló que no era cierto. Se aprovecharon de la situación y entonces, si va a haber boda, hay que poner los ojos donde se debe. Y para la próxima semana nos vamos a hacer una pregunta. ¿Y por qué no atacaron a Jacob los cananitas? Eso lo vemos la próxima semana. Esto fue Punto Teológico. Por favor, sintonícenos martes a las 8 p.m., viernes a las 9 y estamos también los sábados a las 2 de la tarde. También sintonícenos en el canal YouTube del Colegio de Teología. Esto es hecho y producido para el Colegio de Teología de El Salvador. A la memoria de nuestro pastor general, esto fue Punto Teológico. Me despido, José Luis Guadrón. Hasta pronto. Recuerde que estamos transmitiéndonos el día martes a las 8 de la noche, día viernes a las 9 de la noche y el sábado a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, corrección, 2 de la tarde. Así que tener 3 oportunidades para sintonizarnos y seguir aprendiendo con su punto teológico. Y sintonícenos en el canal YouTube. Paz para cada uno de ustedes.